allá de la ONG. Saluden a ver si se escucha bien. Esa. Saluden a ver si se escucha bien. Esa. Fer, bueno, en primer lugar, ¿me escuchan, no? Sí, sí. Se escucha pero no se ve. No, bueno, está bien, viejo, mirá, estamos todos acá, estamos todos. Primero, bueno, agradecerle a Fernando y a Mario, la verdad que, bueno, lo veníamos planeando un poquito hace rato ya esto, una idea que me pareció genial, porque, ¿se acuerdan? Veníamos hablando un poco, viendo videos en YouTube, un documental muy bueno en Canal Encuentro sobre, bueno, los Sin Tierra y el gran trabajo social que hacen, y un poco diferenciarlo con los de acá. ¿Por qué? Porque creemos nosotros, o por lo menos es lo que fuimos analizando, que la organización que tiene los Sin Tierra no lo tiene otro movimiento social en América Latina, siempre y cuando hablamos en términos del reclamo del acceso a una tierra o generando una economía social. Si bien hay otros ejemplos que tienen que ver más con la lucha social, de clases, etcétera, pero la verdad la experiencia de los movimientos Sin Tierras en términos de económicos, rompiendo un poco con la economía capitalista y generando una economía más comunitaria, la verdad que no, por lo menos en Argentina no hemos visto una experiencia tan grande como esa. Entonces, el nivel de organización que hay, que tiene el movimiento Sin Tierra, la verdad que no lo hemos visto. Y por eso surgió la idea de hacer esta conferencia, de hacer esta charla en conjunto junto con los alumnos y alumnas de Fines. No sé si le comentaron al compañero ahí de qué se trata la herramienta del Fines. Juli, ¿le comentaste un poco? Un poquito estaba comentando, sí. Ahí, sí, Julián, sí. si querés contarle a Mario y Charlie, bueno, también. Dale, Juli, Bien. comentale un poquito. Bueno, un poco les comentaba que Fines es un programa de educación de adultos que surgió en el 2008, que tiene una presencia muy fuerte en toda la provincia de Buenos Aires, que está bajo la órbita de la Dirección de Educación de Adultos y Adultos Mayores, que particularmente, nosotros trabajamos en Zárate y ahí un poco le estaba contando a los compañeros cómo eran un poco las características de nuestra ciudad. Tenemos 60 y pico de comisiones, les contaba. Muchas de esas comisiones no son en escuelas, sino que son en clubes, en sociedades de fomento, en ONGs, en iglesias, en partidos, en distintos lugares que un poco ya desde su ubicación, desde el contexto en el cual se educa, rompen en este sentido con la lógica de la educación formal, ¿no? Y que en sí la característica pedagógica principal de Fines tiene que ver con el poder reforzar los armados comunitarios que hay y las formas en las que se genera conocimiento colectivamente, ¿bien? Retomar todos esos saberes de las organizaciones, de los clubes, de la sociedad de fomento, de todos estos espacios que nosotros hablamos, para poder pensar contenidos que tienen que ver ya más con lo académico, con lo curricular, si se quiere, y ponerlos al servicio justamente de la comunidad. Bueno, Charlie particularmente trabaja en la ONG Más Vida, bien. A mí me está tocando hacerme cargo de 8 de esos 60 grupos. Tenemos otros compañeros, compañeras también, que están trabajando con varias comisiones también al mismo tiempo. Y bueno, ahí él les va a contar un poquito más qué es el trabajo que viene haciendo dentro de la materia de Estado y Nuevos Movimientos Sociales, bien, porque en Fines ellos están haciendo un secundario con orientación en ciencias sociales y esta es una de las materias justamente troncales para la formación de los estudiantes. Gracias, Juli. Perfecto.
por lo menos la orientación que yo estoy dando en la materia, en términos teóricos, más que nada, bueno, más allá que ahora recién están en la parte más práctica, el trabajo final que tienen ellos, que la van a hacer la presentación oral el 5 de julio, es, digamos, contar un poco la historia de un determinado movimiento social de la Argentina que esté presente en nuestra ciudad de Zárate. La verdad, bueno, hay 4 movimientos sociales hegemónicos en nuestro país que tienen actividad territorial en nuestro país, en nuestra ciudad, que son Barrios de Pie, el MST, y Agrupación Hijos. También ahí incluimos el tema de los derechos humanos y el reclamo social histórico de los hijos de la víctima del terrorismo de Estado. Y además elegimos en su momento también el Movimiento Evita, pero bueno, como son grupos chicos, nos cerramos en esos 3 nomás. A ellos me van a contar primeramente la historia, el origen, cuál es el reclamo de origen, por qué surge, la razón, el porqué, la circunstancia histórica de por qué surge ese movimiento social, de qué manera son sus intervenciones, son en las calles, en los centros culturales, en el escrache, como por ejemplo comúnmente se usan con la agrupación Hijos, etcétera. Y romper un poco, obviamente, con la lógica discursiva de los grandes multimedios de comunicación, de que romper con un poco de esto de que son gente ignorante, son gente sin tener una vocación de ser, que sino que es parte de los movimientos sociales, son parte de nuestra historia y de nuestra lucha en conjunto lo que es Latinoamérica. La verdad, el diagnóstico es el mismo, desde México hasta la Argentina. El diagnóstico en términos de el funcionamiento de un movimiento social es el mismo. Va variando dependiendo del territorio en el que uno se encuentre, ¿no? Y bueno, y la verdad que, a ver, recién hablábamos con los compañeros y de por qué reafirmo estas charlas. Voy a contar algo específico que pasó hace poco, que es justo lo que veníamos hablando. Hace poquito habló la vicepresidenta de la Nación, o sea, Cristina Fernández de Kirchner, y tocó fundamentalmente el tema de los movimientos sociales, haciendo una crítica constructiva, obviamente sin dejar de ver que el monstruo, o sea, los poderosos económicamente, es el verdadero mal de las economías en América Latina, pero sin romper de que no hay que perder los objetivos verdaderos de un movimiento social. Es una crítica constructiva a ciertos movimientos sociales como el Movimiento Evita, donde ciertas personas específicas con nombre y apellido usan los movimientos sociales para beneficios personales. Entonces, comenzó un poco la charla analizando ese discurso de la vicepresidenta, teniendo en cuenta eso, y que inclusive lo que provocó a nivel nacional en términos mediáticos es una supuesta pelea entre la vicepresidenta y los movimientos sociales, o específicamente con esos nombres y apellidos, en los cuales acá, compañeras y compañeros, que pudieron o no ser beneficiarios en algún momento de esos movimientos sociales y que pudieron comprobar personalmente de cómo esas ciertas personas específicas los usan económicamente para su bien personal, ¿no? Sin tener en cuenta el verdadero trabajo colectivo y social o el cambio transformador que tiene que tener un movimiento social. Por eso la idea de hablar de los sin tierra. ¿Por qué? Porque es para luego trasladarlo a nuestro país y que eso que estamos viendo, ese clientelismo barato, podríamos definirlo, se termine una vez por todas, que un movimiento social se utilice para que los beneficios sean de manera colectiva y como transformación de la política y transformación de la sociedad, por supuesto. Charlie, si me permitís por ahí agregar algo, a los dichos de Cristina me parece que hay que también entenderlos un poco en la clave de este inicio del debate por la ley que, digamos, dictamine un ingreso universal para todos y todas los y las argentinas, que va a ser una de las cuestiones que va a atravesar a todos los movimientos sociales y creemos que va a ser importantísima para pensar en cómo organizamos, cómo se organiza el trabajo, cómo se organizan todos esos trabajadores que
no pueden entrar al mercado laboral, el famoso sector llamado de la economía popular, y como vos bien decías, cómo eliminamos esos microclientelismos, cómo rompemos también con esa acusación de que nosotros o los dirigentes barriales son los que te dan o te sacan un determinado cobro, una alta, una baja. Esto es un poco a lo que se refería Cristina, me parece. Bueno, eso nomás. No sé, Fer, si te parece, para organizar los tiempos. Bueno, los dejo a ustedes, obviamente comenzar el trabajo, y luego dejamos lugar un ratito para las preguntas, ¿no? Para no desordenarnos. O sea, todos ustedes, y una vez que finalicen, en base a lo que ellos pudieron obtener de información, se generan las preguntas. ¿Les parece? Hola a todas e todos, buenas tardes a todos os estudiantes. Estou muito contento por falar com vocês. Eu não hablo castelhano e não hablo espanhol. Então, Fernando vai me ajudar a hacer la traducción de palabras del portuñol. Yo pido disculpas por mi portuñol y yo voy a hablar bien despacio para ayudar en la comprensión. Profesor Carlos puede me interrumpir quando quiser para falar, as estudiantes também. E Fernando, quando eu falar com erro, pido para que tu me hace la corrección. ¿Sí? Sí, sí. Para que as estudiantes consiga me compreender, né, do que eu hablo, ¿sí? Então, eu vou falar sobre o movimento de los trabajadores e de las trabajadoras rurales sem tierra em Brasil. É movimento que tem casi 40 anos. Sí. É movimento muito importante em Brasil, movimento muito forte, tem centenas de milhares de pessoas em movimento, e este movimento, sua existência se deve porque em Brasil, da mesma forma que em Argentina, em Brasil nós enfrentamos diversos e históricos problemas sociais. E em Brasil, a concentração de tierras é um elemento que historicamente impediu e impide o desenvolvimento social e econômico de nosso país. Em Brasil temos algumas tierras muito grandes, com milhares de hectares. E nós temos muitos estabelecimentos de tierras que são pequenos e que ocupam pouco espaço. Então, nós temos poucas pessoas em Brasil que têm grandes propriedades de tierras. Então, eu falava, estudantes, que em Brasil a luta por a tierra existe desde que os portugueses começaram a colonização em nosso país. Quando estabeleceram
a estrutura latifundiária em território colonial. E esta estrutura de grandes propriedades de tierras em las manos de poucas pessoas caracteriza hasta hoje a estrutura brasileira. Hasta o presente momento nós temos poucas pessoas que nós hablamos de latifundiários, são grandes fazendeiros. Então nós temos poucos e grandes hacendeiros, estancieiros, né? Nós temos em Brasil poucos estancieiros que têm grandes propriedades de terras. Creo que hacendados, dice, ¿no? Exactamente. Sí. Y tenemos muchos agricultores, muchos trabajadores rurales, trabajadoras, que tienen pequeñas propiedades de tierra en Brasil. Y tenemos millones de personas en Brasil que no tienen hacienda, no tienen casa para vivir, ¿sí? Entonces, esse é um problema histórico em Brasil. Eu posso pontuar para vocês que em 1850, quando se finda o tráfico de escravos, 1850, Brasil tuve a primeira lei de tierras. Essa lei tuve o objetivo de impedir que os escravos liberados se vuelvan dueños, proprietários de terras em Brasil. Porque em Brasil temos, em nossa história, 300 anos de escravidão, de força de trabalho escrava em Brasil. De 1500 hasta 1888, os trabalhadores em Brasil eram trabalhadores escravos. Quando ocorre a abolição da esclavitud em Brasil, esses trabalhadores negros... Disculpame que te corte, así contextualizamos a los chicos, porque también acá tiene que ver un poco también con la historia. O sea, ustedes tienen que saber o acordarse que en Brasil el tema de la esclavitud fue muy grande. ¿Por qué? Porque el acceso del Atlántico desde África es mucho más simple que llevarlo al resto de países de América Latina. Entonces, el famoso afroamericano, el trabajador rural afroamericano esclavo, fue muy grande en Brasil, y eso prácticamente quedó como la industria en términos de el trabajador rural precarizado durante toda la historia de Brasil. Si bien obviamente en Argentina no fue muy diferente en términos de la explotación laboral que hubo en Argentina, pero en Brasil se profundizó mucho más por la idiosincrasia en términos de que el tráfico de personas negras en Brasil fue mucho más grande que en cualquier país de América Latina. Entonces, ese rezago de amo y esclavo o inclusive capitalista y trabajador precarizado quedó prácticamente todo el siglo XIX y todo el siglo XX. Y aparte que también tiene que ver con el trasfondo de cómo se dio la independencia en Brasil. No fue como acá una revolución armada de los sectores sociales, sino que prácticamente se trasladó el emperador de Portugal a Brasil. O sea, implantar un imperio sobre otro. Así se generó la independencia en Brasil. Entonces, prácticamente la estructura social del país Brasil en términos de la explotación no cambió casi con la independencia de Brasil. Y la verdad, y tardó mucho para romper un poco esa estructura social, ¿no? Sí, perfecto. Y esa estructura permaneció en la historia de Brasil hasta siglo XX. Entonces, en 1988,
quando o Brasil, quando em Brasil nós retomamos um processo democrático, porque temos uma ditadura militar em 1964 hasta 1985. Em 1988, com a Constituição Federal em Brasil, nós em Brasil passamos a ter uma Constituição Federal que instituiu a noção de função social da terra no Brasil. Fernando, função, ¿es correcto? Está correcto, Mario, función social de la tierra. Se establecieron leyes respecto a la función social de la tierra. Sí, sí. Entonces, após a ditadura militar em Brasil, os movimentos sociais lutaram pelo fim da ditadura militar e a criação de uma Constituição Federal. Em essa Constituição Federal, temos a função social da terra. A função social da terra em Brasil habla que a terra deve ter aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, explotação que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores e trabalhadoras, e que, em caso de não cumprimento, a Constituição de 1988 prevê um processo de expropriação da terra. Então, em Brasil, por la lei, a terra tem que ter uma função social. Se na prática não tem uma função social, o Estado brasileiro faz uma expropriação da terra para que haja uma política de seu uso racional, de seu uso social. Mario, perdón, Sí. así no Sí. nos vamos perdiendo, porque también hay palabras que por ahí nos quedó un poco suelta. O sea, lo que entendimos acá con las compañeras y compañeros es durante la dictadura militar, que no es un dato menor, duró casi un poco más de 20 años, 64 a los 85, un dato nuevo, la dictadura de Brasil, esa dictadura que tuvimos acá en Argentina. Bueno, en dictaduras tuvimos varias en Argentina, dictaduras militares, pero bueno, la más sangrienta, la que conocemos todos, es la del 76 al 83. Bueno, en ese mismo margen de esas dictaduras que prácticamente fueron emblema del Imperio Norteamericano y del Plan Cóndor, bueno, la de ellos duró casi un poco más de 20 años. Lo que entendimos acá fue que los movimientos sociales o los ciudadanos, en los momentos en los cuales se luchó en términos de lucha social, fue en plena dictadura, ¿puede ser? Como Carlos, repite la pregunta, por gentileza. No, a ver, la idea principal que dijimos que por los que decían, bueno, que hay leyes en base, como que se generaron leyes en base a la tierra o algo así, pero que previamente, en plena dictadura, el trabajo de los movimientos sociales o de los primeros movimientos insurgentes de la lucha, de la obtención de la tierra, fue en plena dictadura, digamos. Charlie, puedo... Ao fim da ditadura. Déjame... Uma repressão muito grande da ditadura militar contra os movimentos do campo da cidade. Então, ao final da ditadura, em Brasil, tiveram duelas de operários urbanos e a ocupação de terras. Então, foi um movimento combinado em campo e na cidade. Pero ao final da dictadura. Ahí lo que Mario explicó en esa última parte, Charlie, para agregar lo que yo al menos fui entendiendo de lo que él presentó, los movimientos sociales comienzan su lucha al final de la dictadura y luchan por una ley de tierras, ¿no?
que se termina colocando, esa lucha termina impactando en la Constitución Nacional. Se coloca una ley de tierras en la Constitución Nacional, y esa ley de tierras lo que ofrece es la obligatoriedad que las tierras las tierras de Brasil sean usadas con una función social, ¿no? Que son los puntos que Mario mencionó. Hay varios puntos que después tal vez, Mario, tú lo puedes compartir con ellos. Perfecto. ¿Sí? Sí. Perdón. ¿Podés explicarlo, Charlie? Otro dato a tener en cuenta. Bueno, es el famoso debate que siempre se da. Bueno, primero, ¿qué es? ¿Que el Estado empiece a dar el debate de un proyecto de ley? ¿O primero es la sociedad que tiene que salir a demandar eso? Un montón de leyes, como en Argentina hace no muchos años, la ley de género, la ley de matrimonio igualitario, bueno, había un sector social que la demandaba, o directamente el Estado fue el que la implantó, o el Estado como vio que era necesaria, porque había un sector social vulnerable que no podía tener ciertos derechos de beneficios, y después el Estado, mediante obviamente el Congreso, se proyecta el debate político a luego convertirse en ley. Bueno, me imagino que esto fue algo parecido. Así debería ser. Me imagino que esto es algo parecido. Gran demanda de la tierra en Brasil luego de la dictadura, y seguramente la dictadura lo que provocó fue más concentración de tierras como nunca, me supongo yo, porque fueron los primeros gobiernos que implantaron los neoliberales. Entonces, una vez que gran parte de la sociedad civil, y mucho más en Brasil, donde la sociedad es mucho más grande, empieza a reclamar la tierra, bueno, ahí se empieza a tomar como debate político en términos de una futura proyecto de ley y obviamente la promulgación de ese, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto, Carlos. Y en su raciocinio es muy importante las estudiantes reflexionen con nosotros que la importancia de los movimientos sociales para que el Estado, sea argentino, Estado brasileño, pueda hacer políticas públicas. Se la sociedad civil, se los trabajadores, se las trabajadoras no se movilizan, no se organizan en movimientos, en asociaciones, el Estado no va a hacer políticas para nosotros, para nosotras. Entonces, todas las políticas del Estado son resultado de las acciones que los trabajadores y trabajadoras hacen de un lado y que las élites dominantes hacen del otro. Es un juego de fuerzas. Entonces la organización nuestra es muy importante. Es importante hablar aún que nosotros estamos en 2022, siglo XXI. La Constitución brasileña de 1988 tiene hoy 34 años, ¿sí? Y atención, 34 años, la ley, la escrita en la Constitución no se tradució en la práctica. Hasta hoy tenemos en Brasil muchas... Puede, Carlos, puede. No, ahí, punto importante lo que dijo yo. Hace 4 años, si me equivoco, si no entendí mal, está escrita, se promulgó una ley que tiene que ver con la tierra, pero no se implanta en la práctica. No dice eso, acá en nuestro país pasa exactamente lo mismo. Ahí tenemos un par de leyes que luego en la práctica no, Charlie, no sé. Y están por ahí, Mario no lo está, Mario es Constitución, porque tal vez no te están entendiendo, Constitución, ¿sí? Gracias, está Fernando. en la Constitución, esas leyes entraron dentro Perfecto. de la Constitución Nacional. Bien, que para los estudiantes seguramente que... Inclusive no solamente se promulgó, sino que se reformó la Constitución, o sea, en términos, es mucho más superior inclusive a lo común, y que en la práctica prácticamente no se cumple el acceso a la tierra. Perfecto. En términos de... No se cumple la Constitución. ¿Cómo se llama esa ley? A ver, ¿cuál es, digamos, el elemento ideológico, filosófico de esa ley? En términos escritos, ¿no? Sí, artículo 184
de la Constitución Federal de Brasil. Eu vou escrever acá. Artículo 74 Fernando, é Constituição? Constitución, Mario. Constitución. Constitución nacional. Constitución. Entonces, estudiantes, Carlos, en la Constitución Federal de Brasil de 1988, en artículo 184, nosotros tenemos la disciplina de las tierras en Brasil, que disciplina las leyes, ¿sí? Entonces, mas es muy importante comprender que la Constitución no es aplicada en la práctica, no es posta en práctica. Por eso que existe hasta hoy el MST, el Movimento de los Trabajadores y Trabajadoras Sin Terras en Brasil. El MST nació en 1984. Ustedes miran la imagen, ¿sí? Entonces, Sí, se ve. essa é a bandeira do movimento de las trabajadoras e trabajadores rurais sem terra em Brasil. É um movimento que hace manifestações em defesa da democracia, em defesa da justiça social, pero la gran lucha del movimiento é por la reforma agrária, por la distribuição de tierras em Brasil, que hoje estão em las manos de poucas pessoas, grandes porções de tierras em manos de poucas pessoas. Então, essas são imagens de trabalhadores do movimento, luta contra a polícia e manifestações. A polícia faz muita repressão, mesmo em la democracia, a polícia faz muita repressão no movimento, sim, em las ocupações de terras, que é a forma que o movimento faz a luta. O movimento ocupa as grandes tierras que não tem sua função social, que estabelece, que exige a Constituição Federal. Quando tem uma grande terra em Brasil que não cumpre sua função social, como estabelece a Constituição brasileira, o movimento faz uma ocupação da terra. ¿Sí? E ainda é importante falar uma coisa, Carlos. O grande proprietário, estudantes, atenção, o grande proprietário, o grande hacendeiro, Fernando, se habla hacendeiro, sim? Os grandes donos da terra, os grandes donos da terra, quando tem sua terra expropriada pelo Estado brasileiro, o Estado faz um pagamento em dinheiro para o grande proprietário, para o grande dono de terra. Ou seja, quando os trabalhadores e trabalhadoras da MST fazem uma ocupação para ocupar a terra, o dono dessa grande terra não fica sem dinheiro. O Estado brasileiro paga para ele por la terra. Então, não é verdade que o movimento toma do dueño, que o dueño da grande terra perde a sua terra. Não. Essa terra não cumpre sua função social
e ele recebe do Estado brasileiro dinheiro pela compra, o Estado brasileiro compra a terra, compreende? Para hacer un resumen, Mario, entonces cuando el MST hace estas ocupaciones de tierras, el Estado brasileño le paga a los dueños, a los grandes dueños de la tierra, los grandes terratenientes, como diríamos en Argentina, ¿verdad? Verdad. Perdón, ahí es muy importante, porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el discurso? Ahí, ¿no? También con los estudiantes, el discurso de los medios de comunicación cuando nos muestran, ¿no? Las famosas tomas de distintas tierras, inclusive en el conurbano bonaerense o en la capital federal, están violando la propiedad privada, ¿no? Muchas veces lo he escuchado decir, bueno, todo esto, vamos a decir la palabra como lo dicen ellos, como lo dice el discurso, digamos, de odio, estos negros están ocupando tierra, están violando la propiedad privada, son todos vagos, ¿se acuerdan? Bien. Bueno, acá Mario nos está hablando que en Brasil, el que está violando la ley es el propietario. Porque hay una ley que dice que, si me supongo yo por lo que entendí, si hay un propietario que tiene extensiones de tierra, esas tierras tienen que cumplir una función social. Y si no cumple función social, el que está y le, digamos, es el propietario. Y no él va a ocupar las tierras, que las va a ocupar por una necesidad, ¿no? Una necesidad económica, una necesidad de vivienda. Y encima, esa ley permite de que una vez que se ocupe esa tierra por parte de los movimientos sin tierra, el Estado toma intervención, ¿no? Cuando estamos en unos años donde se pone en debate si tenemos que tener un Estado o no, varios personajes. Ellos se ríen porque siempre les quemo la cabeza con el peluquín. Con el peluquín les hablo mucho de lo que no hay que hacer. Estos personajes nuevos que dicen que el Estado no tiene que existir, no tiene que intervenir. Imagínense, acá el Estado interviene sin romper la estructura capitalista. Porque eso es algo más que hemos debatido un poco y hemos escuchado de los videos de Movimientos Sin Tierra que no plantea un sistema capitalista, comunista, sino que los beneficios que da el capitalismo sea repartido entre la población, ¿no? Entonces, el Estado interviene pagándole al propietario, en dar dinero, pongo yo, para que se genere una función social y esas personas que ocupaban la tierra puedan vivir, puedan tener una casa digna, puedan generar escuelas, educación, programas educativos como estos, etcétera, ¿no? Esa era la idea principal. Carlos, ou seja, o dono da grande terra não perde dinheiro, não perde, porque o Estado faz pagamento de dinheiro para ele. Então, não é verdade que o dono da grande terra é uma vítima. Não, como você falou agora, Carlos, o dono da grande terra não cumpriu a função social da terra. Quando o MST hace a ocupação, o governo brasileiro hace pagamento de dinheiro por la terra. Então, o dono da terra não tem prejuízo. ¿Comprende? Sí, o sea, ese prejuicio en términos discursivos, me supongo yo, no se está porque el propietario tampoco pierde. O sea, la renta que estarían pagando en términos de explotación los campesinos, los trabajadores rurales, lo paga el Estado, digamos, ¿no? El Estado interviene en esa especie de renta, ¿no? Sí. O parecido a una renta, para que los trabajadores puedan usarla, puedan trabajarla, puedan vivir, etc. Sí. ¿no? Sí, perfecto. Y mira, o MST hace uma defesa de que a reforma agrária, a distribuição de tierras, estudantes, é muito importante em Brasil, creio eu, que também em América Latina toda. A reforma agrária, a distribuição de terras é importante porque a distribuição de terras hoje permite o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural. Então,
nosotros tenemos que observar que en los países do centro, Estados Unidos, Alemania, los países que tienen mucho desarrollo económico. Esos países tienen reforma agraria. Tienen muchos pequeños productores en tierras. Y mira, en los países pobres, en los países con grandes problemas sociales y económicos como Argentina, Brasil, los países de la África, no tienen reforma agraria. No tiene. Tiene poucas pessoas que são donas de grandes propriedades de tierra. Então, a reforma agrária é uma política, a distribuição de terras para os agricultores, das agricultoras, é importante para o desenvolvimento econômico e social dos países. Sim? É uma questão importante. Então, gostaria de reforçar a ideia de que em Brasil, hasta hoje, não temos reforma agrária. MST hace uma luta muito importante porque tem muita concentração de terra em Brasil. Gostaria ainda de pontuar uma questão importante. Em Brasil, hoje, nós temos a seguinte situação. Situação 1. Nós temos acá grandes plantações de café, de milho, de arroz, em grandes haciendas. De maíz, feijão, como é, Fernando? Feijão? Porotos. Então, em Brasil, temos grandes plantações de porotos, de maíz, sim? De café. Esta produção é para a exportação. É para a exportação. E em Brasil, as propriedades, os estabelecimentos rurais de tierras pequenos, que plantam alimentos, são responsáveis por 80% da alimentação da população brasileira. Então, é um aspecto importante. Segundo, as grandes plantações nas grandes tierras produzem alimentos com agrotóxicos. Fernando, como se habla agrotóxicos? Então, a produção nas grandes monoculturas em Brasil, nas grandes propriedades de terra, são de uma produção que utiliza produtos químicos que destroem o meio ambiente, destroem a ecologia brasileira, destroem a terra. Isso é insustentável a longo prazo. Lá na natureza não é infinita, ela é finita. E esse modelo de produção no Brasil, que usa agrotóxicos em abundante, hace produção de alimentos modificados geneticamente, grandes produções para exportações, não é um modelo que hace um desenvolvimento social em Brasil, um desenvolvimento econômico em Brasil. E é um modelo que não hace a preservação do meio ambiente tão urgente para o momento que nós vivemos.
Sí, Mario. Oi, hola, sí. No, o sea, por ahí lo que queremos analizar un poquito más, porque esa idea puede trasladar a otra. La idea de que hizo Mario recién es de cómo, por la concentración de tierras tan grandes que hay en Brasil, la mayor parte de la producción va a la exportación, el que disfruta el final de esos productos de afuera, no el mercado interno, no la población de Brasil, algo que pasa en Argentina con la carne, ¿no? La mayor parte va, la peor carne queda adentro y encima nos venden el precio que quieren, ¿no? Perfecto. Ahora digo, eso, digamos, es lo que hay que cambiar. La pregunta es, y esto es lo que queremos saber, la intervención del movimiento social MST, cuando ocupa la tierra, queremos saber, bueno, cuál es el primer trabajo, cómo se produce, bueno, cómo se distribuye la producción y de qué son los beneficiarios, porque yo imagino, bueno, se genera un mercado interno bastante importante, seguramente se busca proveedores en términos, bueno, no le compres más al gran propietario, comprame a mí, que queremos un mejor precio, mejores acuerdos, etcétera. Perfeito, Carlos. Então, quando os trabalhadores e trabalhadoras do MST hacen a ocupação e ganham a terra, ¿sí? Se tornem assentados na terra, eles e elas fazem uma produção agroecológica. Então, é uma produção que não tem agrotóxicos e a produção desses produtos, do plantio e da colheita desses produtos, sim, ocorre, não são repassados para as grandes empresas. O movimento hace a venda de los produtos para escolas, para feiras, Fernando, feiras de rua, feiras de calle. Voy a explicar para que los estudiantes entiendan ahí. Acá en Brasil es muy común, en casi todas las ciudades, grandes ciudades, y hasta las ciudades pequeñas también, existen los mercados callejeros. Se cortan las calles, se cierran las calles o en plazas, 5 calles y hay puestos en donde se venden verduras, se venden muchos productos que son directamente producidos por cooperativas de trabajo, cooperativas de productores, y ahí también el MST participa, ¿verdad? Pero es algo que en Argentina no lo tenemos, que es muy importante que lo desarrollemos en algún momento, que existan estas ferias de calle, ferias callejeras o lugares donde el productor interactúe directamente con las personas, con los vecinos, con la gente que puede ir a comprar el producto, ¿verdad? Eso sucede en Brasil mucho y está aquí ahí el MST trabaja. Charlie, te dejo ahí. Fer, perdón, no, a ver, una alumna quiere preguntar algo, vamos a ver si se escucha desde allá, si no, ella me lo dice y lo pregunto, ¿listo? Sí. No, parece que me acaba de responder. Lo que yo quería saber es, ellos toman esas tierras y hacen esa producción de lo que son los alimentos, ¿esta producción se queda en el lugar o a quién se la venden más que nada? ¿A la gente del mismo lugar? Então, ¿La escucharon? Mário, ela quer saber se a produção que eles fazem fica no mesmo lugar, na mesma cidade, eles vendem nos moradores Aqui na comunidade. ou mandam para outras cidades, para longe. Como que funciona a produção, se você souber? Qual é seu nome? Estefanía. Stefania, não tem uma regra. Em la maioria dos casos, a produção em la tierra por parte da MST é vendida em la região. Isto depende do tamanho da cooperativa que se constitui em um assentamento, da capacidade do assentamento em fazer a circulação da mercadoria
colhida, ¿sí? Entonces, em assentamentos, em grandes assentamentos do MST, que tem agroindústrias, é possível fazer a venda para outra província ou outro estado, a lejos de distância, ¿sí? Pero acá onde vivo, eu e Fernando vivemos em Uberlândia. Os assentamentos na região de Uberlândia hace a venda para a região, pero temos exemplos em sul de Brasil em que a produção de MST é escoada para o norte do país. Então, não tem uma regra, um padrão. Por quê, Stefania? Porque o governo brasileiro nem sempre faz investimento em los pequenos agricultores. O governo brasileiro, o Estado brasileiro hoje, faz investimentos nas grandes propriedades, em agronegócio, e não em los pequenos, nas pequenas propriedades. Se o governo, em algum momento, fazer investimento, financiamento da produção das pequenas agriculturas, a ser muito importante para o desenvolvimento econômico e social. Mas hoje, o governo faz grandes investimentos em grandes monoculturas de Brasil. Não sei se eu consegui responder a você, Stefania. Carlos, alguma dúvida aí com Stefania? Escuché muy bien, pero... No, la idea, a ver, la vamos a traducir a ver si fuimos lo que entendimos lo mismo. Digamos, la distribución o la producción que tenía principalmente se distribuye en la región dependiendo de la capacidad, me imagino, de logística o etcétera que puedan tener las diferentes cooperativas de la región, ¿no? Si bien hay experiencia, me supongo, de traslado a gran parte lejos de propio territorio donde están los asentamientos, pero principalmente la demanda o la primera función es gastar la demanda social que hay dentro, ¿viste? del radio del asentamiento. Así que, Charlie, para agregar algo más, luego lo dejo a Julián, creo que Julián quería decir. Dale, sí. Lo que dice Mario aquí, depende de la cooperativa, se produce de una forma o de otra, ¿no? Pero hay pequeñas cooperativas que tienen un pequeño alcance, que me imagino distribuyen en la región misma, en la ciudad misma, y hay hasta producción con modelos industriales, ¿no? Dentro del mismo MST, como tú me habías dicho, agroindustrial, ¿no? Mario, no sé si es esto lo que tú decías. Perfecto. Hay desde pequeños productores y cooperativas pequeñas hasta el MST tiene grandes producciones, Sí, grandes sí. eh, En sur de Brasil. en el sur de Brasil, instalaciones agroindustriales. Imagínense entonces el eso, tamaño, ¿no? Perdón, Fer, eso evidencia el famoso discurso de decir, no trabajes en los digamos, no generes tu pequeño comercio o economía popular porque nunca vas a salir de la pobreza. Y es totalmente mentira. Se puede generar un sistema, digamos, que rompa con las relaciones tradicionales del capitalismo, pero se puede vivir bien, se puede comprarse los gustos, ser beneficiario de los bienes privados que uno se puede comprar, auto, casa, etcétera, inclusive implantando un modelo de este. La única diferencia es que el modelo tradicional, el único beneficiario es uno solo, que es el empresario. En este caso, son todos los de la comunidad, todos los que participan dentro de ese movimiento social son beneficiarios y que se puede vivir dignamente. No es que porque trabajar en un movimiento social o en una pequeña cooperativa estás destinado a ser pobre toda tu vida, ¿no? Sino que se puede, si se hace realmente, como por ejemplo, crecer tanto hasta inclusive generar una agroindustria, se puede vivir bien y se puede vivir dignamente, ¿no? Charlie, Julián quería decir algo. Ahí sí puede hablar. Sí, bueno, un poco continuando también lo que decía Charlie, ¿no? Que el que tiene una parcela al lado no es mi competencia, al contrario, es alguien con quien yo me puedo
para poder escalar en conjunto nuestro negocio, nuestro trabajo y beneficiarnos mutuamente, ¿no? Y me parece súper interesante también la pregunta que hacía Estefanía, porque preguntaba por una cuestión que tiene que ver con la logística, pero la logística sabemos que impacta sobre los precios, ¿no? Entonces, muchas veces en Argentina vemos cómo son los intermediarios entre el productor y el consumidor los que se quedan con la mayor parte de la cadena de valor. Bien, ustedes saben que para que llegue un producto a nuestra, justamente pasa por distintos lugares y de ese valor final hay distintas partes que le queda a cada uno. En Argentina muchas veces pasa que son los intermediarios, los supermercados, las grandes cadenas, y también los transportes que llevan en el medio, los que se quedan con buena parte de las ganancias, ¿no? Particularmente en Zárate, para poner un ejemplo de la localidad, nosotros durante mucho tiempo estuvimos comprando verduras de productores zarateños que tenían que llevar hasta el mercado de Escobar las verduras. Bien, Escobar es una localidad que está acá a más o menos 50 kilómetros, ¿no? Y volver, tenían que llevarse hasta ahí, volver, ¿no? Y eso agrega justamente un costo, ¿no? Tanto al consumidor y a la vez le reduce una ganancia al productor. Y en el medio también generamos contaminación, porque sabemos que ese ir y venir de los autos y de los camiones no es gratis para el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, el comercio local tiene una perspectiva que está mucho más relacionada justamente con esta agroecología que propone Mari, que propone el MST, que tiene que ver con una economía donde nos beneficiamos todos en conjunto, también beneficiando al planeta y al funcionamiento ecológico que repercute sobre nuestra salud, sobre nuestra vida, y tiene que ver con una perspectiva que entiende al hombre situado, ¿no? Ya poniéndose en algo más profundo, si se quiere, y más abstracto, pero que creo que es lo que está de fondo también. Un hombre que no es depredador de los recursos naturales, que no es competencia de su hermano, del que está al lado, sino que colabora en conjunto, ¿no? Con el planeta, con los otros seres humanos, con los otros seres de la naturaleza. Bueno, eso un poquito. Charlie, Julián, no sé si me dejan un segundo para comentar mi experiencia acá en Brasil con estos mercados. Sí, una vez que hace la intervención vos, Fer, pregunta a otra compañera, ¿listo? Dale, sí, ya sabemos. Solo para comentarles que yo acá trabajo, soy profesor de idiomas. Yo soy argentino, soy de ahí de Zárate. No sé, están en Zárate, Charlie, ¿verdad? Sí, en Villanueva. Y bueno, y acá trabajo, hago mi sueldo, todo, y preciso comprar. La diferencia que yo encuentro de comprar los productos en el mercado, el sueldo se me va, el salario se me va con la inflación que hay rapidísimo. Y la diferencia de precios que yo encuentro en la feria callejera al comprar es una diferencia que me hace rendir el sueldo una cantidad increíble. Entonces, ¿cómo impacta en mi vida? Yo lo estoy viendo personalmente, que espero simplemente a que llegue el sábado. Los sábados yo sé que hay ferias, mercados callejeros, ferias en las calles, de productores de cooperativas locales, y compro ahí, que me sale más barato. Gracias a eso me rinde más el sueldo, el salario, puedo vivir un poquito mejor. Esa es mi propia experiencia con estos mercados de cooperativas de productores. Que lo vivo aquí todos los sábados, voy a la feria y compro en la feria la verdura, principalmente verdura. Era eso que quería contar solamente. Fabiana, la compañera Fabiana quiere... Hola, buenas tardes. A mí lo que me interesaría saber es buenas tardes. ¿Qué tipo de organización tienen ustedes para que en tantos años, casi 38 años, esto
funcione. Se eu compreendo sua pergunta, é como o MST sobrevive por tanto tiempo, ¿es eso? Sí, efectivamente, eso fue lo que preguntó. Sí. Que Entonces, eso no se degrada con el tiempo, ¿no? Fernanda, ¿su nombre sí? Fabiana. Fabiana. Sí. MST é um movimento nacional. É um movimento que tem em todos os distritos de Brasil. Tem uma estrutura muito grande. E a força do movimento, eu pido ajuda ao Fernando para explicar minhas palavras para ella. A força do movimento por tantos anos, 34 anos, 34 não, perdão, são 38 anos, quase 40 anos de existência, se deve pelo fato de que o problema da terra em Brasil existe. Então, como tem muita concentração de terra em Brasil, como tem muitas monoculturas, como tem muitos trabalhadores e trabalhadoras sem terra, o movimento sobrevive. Uma vez que hace reforma agrária em Brasil, o movimento perde força. Pero não foi realizado reforma agrária em Brasil. Então, o movimento só cresce, só se fortalece, hace más luchas para conseguir la reforma agraria. Fernando, ¿usted puede me ayudar a traducir? Sí, no, pero estuvo perfecto. Creo que han entendido, Charlie, ahí el movimiento subsiste porque es útil, porque existe la problemática de la falta de tierra y existen personas que trabajan la tierra. ¿Cómo decimos en español ahí? No decimos granjeros. ¿Cuál es la palabra? Campesinos, disculpen, mi español a veces se me olvidan las palabras. Campesinos que necesitan de tierras y no las tienen. Entonces esa necesidad, esa falta de tierras del trabajador hace que el movimiento subsista por tantos años, porque la problemática subsiste. Creo que es eso, Mario, ¿verdad? Fernando, y tiene más también, Fabiana. La producción de alimentos del MST ayuda en la sobrevivencia del movimiento, porque el MST no hace apenas lucha en ocupación de tierras. La lucha del MST es hacer la producción, producir, colher, hacer la venda. Entonces, yo voy a presentar otras imágenes para ustedes. Estes são exemplos da produção do MST. Mira, pequenas agriculturas, a produção. Aqui tem maquinário tecnológico. Esse é o MST haciendo a venda da produção. Fernando, como se habla feijão? Poroto, né? Poroto. La venta de porotos. La venta de porotos. Que en Brasil la base de la alimentación es poroto y arroz, ¿no? O arroz y feijão es la comida tradicional de Brasil, ¿no? Como decir nosotros nuestro guiso, ¿no? El guiso, y aquí en Brasil se come arroz y feijão casi siempre. Arroz y poroto. Entonces, esa es la producción del MST. Produce frutas, verduras, alimentos, comida, ¿sí? El MST tiene hoy 160 cooperativas, 120 agroindústrias, 1.900 asociaciones y 400.000 familias productoras que ya tienen su tierra. Tiene más tantas millones de familias sin tierra, pero ya tiene 400.000 familias con tierras. Então, a pergunta da estudante sobre o movimento sobreviver por quase 40 anos, sobrevive por la luta, porque a reforma agrária em Brasil não há se feita ainda, e pela produção econômica.
las cooperativas, agroindústrias, associações. Mira, a concentração de terras em Brasil, 5.951.430 estabelecimentos com hasta 500 hectares ocupa 116 milhões de hectares. Então, mira, nós hablamos aqui de 5 milhões, quase 6 milhões de estabelecimentos pequenos, com hasta 500 hectares. Esses que são a maioria dos estabelecimentos rurais em Brasil, ocupam 116 milhões. Em contrapartida, 357 estabelecimentos, são menos de 500, com tamanho superior a 50 mil hectares, ocupa 154 milhões de hectares. Então, Carlos, mira a concentração, a desigualdade. Quase 6 milhões de pequenas propriedades de terra ocupam com hasta 500 hectares, menor que 500 hectares, ocupam 116 milhões de hectares. E um número muito menor, 357 estabelecimentos com tamanho superior a 50 mil hectares. É muito grande. Ocupa 154 milhões de hectares. Então, essa é a imagem do Brasil. É por isso que tem MST. Porque esse modelo não é justo, esse modelo não promove o desenvolvimento econômico e social. O Brasil ha utilizado entre o 39% e o 44% de seu território para a produção agrícola, o que representa uma das áreas cultiváveis mais grandes do mundo. A persistente desigualdade territorial rural se hace aún mais evidente quando comparamos a agricultura campesina com a agroindústria. O censo registrou 5.175.489 estabelecimentos, de los quais el 84,4% são unidades familiares. Ou seja, dos 5 milhões, 4 milhões são unidades familiares. E el 15,6%, ou seja, 805 mil, são capitalistas. A área total de unidades familiares foi de 80 milhões de hectares e a área total de estabelecimentos capitalistas é de 249 milhões de hectares. Aunque a agroindústria ou agricultura capitalista utilizou el 76% da superfície cultivável, o valor bruto anual da produção foi de 62%, ou 89 milhões de reais. Mientras que o valor bruto anual da produção agrícola campesina foi de 38%, ou 54 milhões de reais, utilizando só o 24% da superfície total. Ou seja, os pequenos estabelecimentos hacen produção efetiva que contribuem para o desenvolvimento social e econômico do país. É potente, né? Os contrastes em Brasil são aún mais fortes quando observamos que estes agricultores que se quedam com a menor parte da riqueza produzida na agricultura são responsáveis por 70% dos portos, 87% da mandioca e 38% do café, 46% do maíz e 34% do arroz. Na agricultura... Ahí te voy a corregir. Tú pusiste, son responsables por el 70% de los puertos. ¿Será puertos o tú quisiste poner a producción porcina, tus porcos? Porcos, ¿no? Cerdos. Cerdos. En vez de puertos sería 70% de los cerdos, de la producción porcina. Ahí. Porcina, perfeito. E na agricultura garantizaram el 59% de los porcinos e el 50% de las aves, e el 30% de la carne bovina e el 58% de la leche. A desigualdade também está presente nos tipos de produção. Por exemplo, el 1,57% dos estabelecimentos produtores de maíz representa el 68,31% da produção,
y el 26,7% de la leche proviene del 80,41% de los establecimientos productores. Es decir, el 19,59% produce el 73,3% de la leche. Vou interromper acá la exibición, la prestación, porque yo estoy ya en el final de mi charla. Yo creo que es importante resaltar que entonces que en Brasil hasta hoy tiene grandes propiedades de tierra concentradas, no hay reforma agraria, pero el MST hace un trabajo muy importante en la producción de productos que no tienen veneno, que no tienen agrotóxicos, que es el modelo del futuro, né? Pero el Estado brasileño es capturado por una élite brasileña que hace la defensa de un modelo agropecuario, agrícola, que hace a destruição da natureza, que hace a defesa do grande plantio para a exportação, e isso não ajuda em realizar o olho social e econômico. Para finalizar... Mario, perdón. Sí. No, porque no quiero dejar de resaltar las expectativas futuras. A ver, bueno, esto también es novedoso que no fuimos hablando un poco. Brasil se vienen las elecciones. Este año, luego de 4, no sé, son cada 4 o 6 años ya los gobiernos, Fer. Igual que acá, cada 4. Es igual que en Argentina. 4, bueno. Toda una experiencia, creo, liberal cuasi fascista con Bolsonaro. Hay un candidato, digamos, que fue un poco por las líneas de los movimientos más progresistas que Lula da Silva, pero no quiero dejar de pasar esto, lo político, porque también va a depender, yo creo, también el funcionamiento en relación de los movimientos sociales con el Estado. Vuelve un Lula da Silva con un candidato a vicepresidente un poco más de derecha, creo, o por lo menos lo que me llega a mí las noticias, ¿no? ¿Cómo puede llegar a influir en la experiencia? Y ya estamos viendo las experiencias de América Latina, que los gobiernos que están volviendo progresistas no están viniendo por las mismas líneas que en algún momento fue. Está pasando en Chile, está pasando en Perú, vamos a ver en Colombia. Bueno, en Colombia es novedoso que la izquierda o el progresismo gobierne, pero digamos, el retorno de los gobiernos progresistas en América Latina, bueno, Argentina también, la verdad que algunas veces uno es un interrogante, Alberto Fernández, que viene de una línea que supuestamente iba a ir en muchas veces por muchas líneas que tienen que ver con lo nacional y popular, y vemos que en los casos se entrega capital extranjero, se entrega a la burguesía, se entrega a los terratenientes, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué expectativas hay desde los movimientos sociales? Un posible regreso de Lula da Silva. No, y esto, la reflexión con el vicepresidente, que no lo conozco, no me acuerdo, pero bueno, las noticias que me llegan es eso, que viene de una línea más de derecha, etcétera. Perfecto. Las noticias que llegan a ustedes están correctas. Los movimientos sociales están haciendo la defensa de Lula, del candidato Lula. El pueblo, la izquierda brasileña, los movimientos sociales brasileños hacen la defensa de Lula. Van a hacer campaña electoral para Luiz Inácio Lula da Silva. Pero tiene una comprensión de parte de la izquierda brasileña de que la tarea es hacer el voto en Lula para derrotar Bolsonaro, para que el Estado brasileño no tiene un presidente negacionista que es contra... ¿Cómo se dice vacina, Fernando? Que nosotros no tenemos más un presidente que es contra la vacuna, un presidente que manifesta el apoyo explícito a la destrucción de la naturaleza,
assassina indígenas, assassina campesinos. Ou seja, é um presidente da extrema direita em Brasil, é um presidente que não lhe gustam os trabalhadores e as trabalhadoras, a população pobre. Então, a tarefa hoje é sacar da presidência do Brasil este presidente. Incluo para que nós tenhamos as melhores condições de fazer uma outra política internacional, incluo a América do Sul. O atual governo é muito subserviente aos Estados Unidos da América. Pero nós temos compreensão de que Lula não vai fazer grandes reformas, sociais, não vai fazer a reforma agrária, Lula ganhando, nós vamos ter a tarefa de derrotar o fascismo em Brasil, a tarefa de derrotar o autoritarismo em Brasil, porque o atual presidente Bolsonaro pode perder a eleição, pero o bolsonarismo, as milícias, né, os militantes da extrema direita continuarão na política. Então, nós temos que derrotar, fazer a derrota dessas pessoas, para que em el futuro nós tenhamos melhores condições de fazer uma candidatura mais à la esquerda, em conjunto com os movimentos sociais. Mira, Carlos, Lula é um grande líder social, político em Brasil. Então, tem muitos impactos subjetivos na consciência das trabalhadoras e trabalhadores. É um líder, sim? Então, em Brasil, a esquerda socialista, a esquerda anticapitalista, hoje não tem força social hegemônica para hoje apresentar uma candidatura socialista. Então, nós socialistas estamos acumulando forças para que nós possamos nos fortalecer. Com Lula sendo eleito, nós vamos fazer lutas. Nós vamos para as calles para fazer a defesa contra os ataques da extrema-direita e vamos a las calles para lutar por reforma agrária, por reforma urbana, por educação pública, por saúde pública, ¿sí? Bueno, vamos terminando porque ya en 5 minutos la otra materia, los chicos. Bueno, de mi parte y de parte de las chicas y los chicos, bueno, agradecerles a Fer y a Mario, la verdad que se coparon, la verdad que nos vino muy bien, mucha información. Yo estoy viendo acá las hojas de los están repletas de información que vamos a analizar las clases que vienen, por claro, supuesto. Charlie, les haces un resumen, una explicación también de lo que fue hablado acá, ¿verdad? Buenísimo. Estaría buenísimo. Bueno. Juli, no sé si decir algo antes de terminar y eso. Nuevamente agradecer a los compañeros del MCT por haberse tomado el tiempo, por haberse también dedicado tanto al aprendizaje del idioma español, que les salió fantástico. La verdad, si cualquiera de nosotros tuviésemos que hablar portugués, pasaríamos una vergüenza bárbara, y él lo hizo muy bien en su caso. Excelente. Venimos trabajando con Mario, practicando, y bueno, y la presentación la practicamos ayer, ¿verdad, Mario? Organizamos todo, así que tuvimos. Sí. Y se notó mucho ese esfuerzo. Para los estudiantes pienso que es importantísimo poder conocer estas experiencias que muchas veces quizás no salen en las noticias, quizás no tienen otros medios para conocerlas. Así que bueno, un saludo en nombre de todo el plan Fines. Y bueno, para seguir trabajando sobre estas ideas que fue exponiendo Mario y seguir pensando sobre esto. Yo estoy a disposición de ustedes para nuevos encuentros, ¿sí? Gracias. No, Mario, la verdad que bueno, muchas gracias de nuevo, a Fer también.
Y bueno, ahora con Juli nos vamos a poner ahí con eso que nos solicitaron. Así que quédense tranquilos que lo van a tener lo que nos pidieron los dos para obviamente, el trabajo de ustedes. Así que bueno. Bueno, no sé, chicos, despídanse. Gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos estudios ahí. Muchas gracias. Así que bueno, nos vemos. Hasta otra vez. Chao, chao, gracias. Adiós y gracias por todo. Gracias a todos. Chao, chao, hasta luego. Gracias.